Mi esposo pidió el divorcio. Él dijo, quiero la casa, las motos, todo, menos a nuestro hijo. Mi abogado me imploró que luchara, pero yo dije, ok, déjalo todo para él. Todos pensaron que me había vuelto loca. En la audiencia final, firmé todo. Él no sabía que yo ya había ganado, sonrió, hasta que su abogado no pudo creerlo cuando me llamo Eulinda. Tengo 67 años y necesito confesar algo que he guardado en mi interior durante décadas. Nunca imaginé que, a los 42, escucharía de labios del hombre con quien compartí la mitad de mi vida una frase tan fría, cortante e impensable, que me hizo sentir como si todo el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Aún recuerdo el timbre de su voz, firme, casi ensayado, como si se tratara de una decisión empresarial más y no del fin de una familia. Dijo, quiero la casa, quiero las motos, lo quiero todo, menos nuestro hijo. No tembló, no dudó, simplemente lo dijo. Como quien elige qué llevarse después de un fin de semana en la playa. Por unos segundos sentí que el mundo se había quedado en silencio. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que algo dentro de mí iba a estallar. No lo entendía, no podía comprenderlo. ¿Cómo podía alguien quererlo todo menos a su propio hijo? Nuestro niño, nuestro guerrero, nuestro pequeño milagro llamado Renato, que por aquel entonces solo tenía 12 años. Renato era tímido, curioso, y siempre llevaba un cuaderno de dibujo a todas partes. Tenía sueños que podían abarcar el mundo entero, pero sus ojos tenían una dulzura que solo poseen los niños que crecen cerca de la naturaleza. Recuerdo que me agarré al respaldo de la silla. La fría madera contra mis dedos me impidió caerme. En ese momento no lloré, no grité, no cuestioné. Algo dentro de mí se endureció. No era odio, era lucidez. Una lucidez que solo aparece cuando la vida decide desgarrar el velo de la ilusión de una vez por todas. El motivo de aquella petición saldría a la luz semanas después. Pero aquel día, aquel primer día, lo único que existía era su frase resonando en mi cabeza como un eco oscuro. Lo quiero todo, menos a nuestro hijo. Lo repito porque duele, porque todavía duele. La historia que voy a contar no trata de venganza, trata de despertar. Del momento en que una mujer se da cuenta de que ha pasado demasiados años intentando salvar a alguien que nunca quiso ser salvado. Trata de encontrar fuerza donde parecía no haberla y, sobre todo, trata de mi hijo, porque fue por él, y gracias a él, que tomé la decisión que todos calificaron de loca, pero que, al final, resultó ser el acto más inteligente y poderoso de mi vida. Antes de ese día, la vida era sencilla, ni perfecta ni mágica, pero sencilla. Tenía mi patio trasero con rosales, mi cocina oliendo a pan recién horneado, mis tardes de costura y la risa de Renato llenando la casa. La normalidad tiene sus peculiaridades. Parece eterna. Creemos que los días pasarán igual, como si el destino nunca se atreviera a tocar lo que amamos. Mi esposo, Flavio, era un hombre de pocas palabras y muy egocéntrico. Siempre supe que le gustaba la sensación de poder, que le gustaba presumir con sus motos, sus herramientas, sus trofeos de carreras amateur. Decía que esa era su vida. ¿Y yo? ¿Qué era yo? ¿La esposa que lo tenía todo en orden? ¿La mujer que sonreía para no molestar a nadie? No lo sé. Solo se entienden ciertas cosas mirando atrás. Pero en aquel entonces todavía creía que estábamos bien, que la tensión era solo una fase, que su cansancio estaba justificado, que su frialdad era solo preocupación por las facturas. Estaba equivocada. Totalmente equivocada. El día antes de que me pidiera el divorcio, recuerdo haber preparado un almuerzo sencillo, arroz, frijoles y pollo asado. Llegó tarde, se quitó el casco sin mirarme y dijo que necesitaba hablar. Eso ya me dio escalofríos. Flavio nunca quería hablar, quería dar órdenes, como mucho quejarse. Cuando se sentó, me di cuenta de algo. No había culpa, ni duda, ni vacilación. Estaba decidido, resuelto. Como quien por fin ha completado un plan, y yo iba contra la corriente. Empezó diciendo que el matrimonio había terminado para él, que ya no sentía nada, que necesitaba empezar de nuevo, y que había conocido a alguien. Sí, había alguien más,
Una mujer más joven, obviamente. Una mujer que, en sus palabras, entendía lo que quería de la vida. Recuerdo que me agarré al borde de la mesa para no temblar. Pero nada, absolutamente nada, preparó mi corazón para la siguiente frase. En un divorcio me quedo con todo. Casa, motos, coche, herramientas, facturas, todo. Tú solo te quedas con tu ropa. Renato se queda contigo, si quieres, porque yo no lo quiero. Por un segundo, pensé que lo había oído mal. Lo miré, esperando alguna explicación, alguna vacilación, pero se aclaró la garganta y lo repitió, esta vez con más sequedad. Su decisión, tan cruel, tan fría, me conmovió profundamente. No se trataba de posesiones, no se trataba de una casa, se trataba del tipo de hombre que eligió ser, el tipo de hombre que le da la espalda a su propio hijo. Me tomó unos minutos recuperar el aliento, pero cuando lo hice, algo cambió dentro de mí. Aún no lo sabía, pero esa sería la semilla de mi pacto silencioso con la vida. Mientras hablaba de abogados, papeleo, fechas y la división de bienes, yo observé cada detalle, la prisa, la arrogancia, la impaciencia. Era como si temiera que cambiara de opinión, como si se apresurara a conseguir algo antes de que fuera demasiado tarde. No lo entendí en ese momento, pero lo entendería más tarde. Durante la primera semana tras la noticia, viví como un fantasma. Me despertaba, preparaba café, ordenaba la casa, llevaba a Renato al colegio, pero todo parecía envuelto en una espesa capa de silencio. Estaba presente, pero no. Mi mente repasaba la escena de la solicitud de divorcio como si fuera una película interminable. Fue entonces cuando busqué un abogado, un hombre experimentado y tranquilo llamado Dr. Enrique. Me escuchó atentamente mientras le contaba todo, desde la frialdad de la solicitud hasta la frase que más me dolió. Cuando terminé, respiró profundamente y dijo: «No puede aceptar esto, señora Eulinda. Pelear es lo mínimo que puede hacer. Esta casa es tan suya como suya. Estas motos se compraron con el esfuerzo de ambos. Esto no es un divorcio, es un atentado contra su dignidad». Tenía razón. En un mundo lógico debería luchar, pero el mundo de las emociones rara vez sigue la lógica. Miré al doctor Enrique a los ojos y le respondí: «Déjale todo a él». Sus ojos se abrieron de par en par, y recuerdo el largo silencio, cómo se inclinó hacia adelante, intentando comprenderme. «¿Estás seguro? Esto podría meterte en problemas». «Lo tengo, doctor. Claro que sí». No pude explicarlo en ese momento, pero ya presentía algo. Flavio tenía tanta prisa, tantas ganas de llevárselo todo, que no se daba cuenta de que a veces quien se apresura demasiado tropieza consigo mismo. Algo en su comportamiento no estaba bien, muy mal, y preferí esperar, observar, respirar. La decisión se extendió rápidamente por la familia. Mi hermana me llamó diciendo que había perdido la cabeza. Mi vecino comentó que iba a acabar en la calle. Incluso mi anciana madre intentó convencerme de que lo reconsiderara, pero guardé silencio. La gente confunde el silencio con debilidad. Pero, en ese momento, mi silencio era fuerza, era estrategia, era una especie de fe intuitiva en que alguna verdad, aún no revelada, emergería, y apareció. Pero aún no ese mes. Las revelaciones llegaron poco a poco, como piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. El último día antes de la audiencia de divorcio, me desperté antes del amanecer. Salí al patio trasero. Los rosales estaban húmedos y el cielo empezaba a clarear. El mundo parecía detenido, como si contuviera la respiración. Yo también lo era. Flavio ya se había llevado la mitad de las cosas de la casa. Él y su nueva esposa aparecían cuando Renato y yo no estábamos. Aparecieron espacios vacíos en los muebles. Las sombras ocuparon el lugar de los cuadros. La casa parecía un cascarón abandonado. Renato se fijó en todo, claro. Los niños siempre se fijan. Pero no dijo nada. Simplemente dibujó más. Dibujó casas, árboles, y en algunas páginas nos dibujó a los dos tomados de la mano. Esa mañana lo miré dormir y me prometí algo en silencio. Nada, absolutamente nada, le arrebataría el derecho a ser un niño. No permitiría que la decisión de su padre destruyera al niño que era. Cuando llegó el momento de prepararme para la audiencia, me miré en el espejo. Tenía la cara magullada, pero mis ojos tenían un brillo firme y firme.
Era la mirada de alguien que ha resistido un terremoto y sigue en pie. No sabía que ese sería el día que cambiaría no solo mi destino, sino que también me mostraría quién era realmente el hombre con el que había vivido durante 20 años. La audiencia comenzaría a las 9 de la mañana, y a partir de ahí la historia tomaría un giro que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado, porque su sonrisa ese día no duraría mucho, y su abogado se habría quedado tan pálido, tan sin palabras, tan aturdido, que aún hoy puedo ver el momento exacto en que se dio cuenta. Flavio ya había perdido antes de que el partido comenzara. De camino a la audiencia, el cielo parecía cargar con el mismo peso que sentía en el pecho, gris, denso, casi sin vida. Esa clase de mañana en la que el aire parece más denso, como si presentiera algo a punto de derrumbarse. Recuerdo cada detalle de ese viaje, porque cada segundo era como un recordatorio de que estaba cruzando un portal invisible, dejando atrás a la mujer que había sido durante 20 años y dando los primeros pasos hacia algo nuevo, aún desconocido, pero necesario. Renato me tomó la mano en el asiento del copiloto. Siempre tenía las manos cálidas, incluso en invierno. Me apretó los dedos de una forma que me hizo tragar saliva. No era miedo, era confianza. Mi hijo confiaba en mí. Y eso me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Lo miré y sonreí. Una sonrisa pequeña pero sincera. Y le dije que todo estaría bien. No porque lo supiera, sino porque necesitaba creer. Las palabras que les ofrecemos a nuestros hijos a veces son el puente que nos impide caer en el vacío. La ciudad parecía despertar lentamente. Las tiendas seguían cerradas. Los autobuses pasaban despacio, las aceras apenas se llenaban de pasos apresurados, pero mi corazón latía a 1000, como si quisiera alcanzar el futuro antes que yo. Al llegar al juzgado, sentí un escalofrío. No era frío, era reconocimiento. Era mi cuerpo comprendiendo que, en ese lugar, la vida podía cambiar con unas pocas firmas. Flavio ya estaba allí, por supuesto. Siempre llegaba temprano cuando quería demostrar control. Estaba apoyado en la pared exterior, hablando con su abogado, un hombre con un traje caro, de gestos amplios y una postura que denotaba superioridad. Flavio no me miró, fingió no verme. Quizás porque mirarme significaba reconocer la sombra de culpa que intentaba ocultar. O quizás porque, en su mente, ya lo tenía todo ganado. En el juego de la arrogancia, él era un maestro. Respiré hondo. Era como si el aire me costara entrar, como si la realidad se hubiera vuelto más densa. El doctor Henrique llegó poco después, saludándome con una sonrisa amable. Siempre me trató como si fuera alguien capaz. Ese tipo de respeto sereno que ayuda al alma a enderezarse. Entramos. El suelo de mármol resonaba con nuestros pasos, y cada paso parecía marcar el ritmo de un ritual. La sala del tribunal estaba fría, demasiado iluminada, como si quisiera revelar hasta la última pizca de verdad. Me senté. Flavio se sentó al otro lado. Renato se quedó con el asistente, en una habitación aparte, con lápices de colores y papel. Sentí una opresión en el pecho cuando me miró antes de entrar, como si quisiera asegurarse de que no desapareciera. Sonreí para tranquilizarlo. Mi sonrisa, ese día, tenía el peso de una madre y el coraje de una mujer que se niega a derrumbarse. Cuando entró el juez, todo se volvió aún más silencioso. Ese silencio que corta, que pesa, que revela. El juez pidió a los abogados que presentaran los términos del divorcio. El abogado de Flavio se puso de pie con una seguridad casi teatral. Parecía creer que ya había ganado la disputa, como si estuviera en una función donde todos ya conocían el final. Su Excelencia, el acuerdo que presentamos es sencillo, dijo, en un tono que mezclaba formalidad y arrogancia. Mi cliente conservará todos los bienes materiales adquiridos durante el matrimonio: casa, vehículos, herramientas, inversiones y cuentas conjuntas. La señora Eulinda solo conservará sus pertenencias personales. En cuanto a la custodia de la niña, mi cliente la cede voluntariamente. Entiende que la menor estará mejor bajo el cuidado materno. El juez arqueó las cejas. Nunca olvidaré esa expresión. Era la expresión de alguien que no podía creer lo que acababa de oír. Señor Flavio, ¿está renunciando a la custodia de su hijo?, preguntó el juez, como si le diera al hombre la oportunidad de reconsiderar. Y Flavio, con una frialdad que me dolió una vez más, respondió: sí.
No estoy en condiciones de asumir esa responsabilidad ahora mismo. Quiero seguir adelante con mi vida. Seguir a vida. ¿Era eso lo que Renato representaba para él? ¿Un obstáculo? Cerré los ojos un momento. No lloré. No temblé. Simplemente dejé que su máscara cayera por completo. Llevaba mucho tiempo rota. Fue entonces cuando el juez se volvió hacia mí. Señora Eulinda, ¿acepta usted estos términos? El doctor Enrique respiró hondo. Sabía que quería protestar. Sabía que quería discutir, revertir, pelear, rebatir cada coma. Ya me había rogado días antes que lo reconsiderara, pero le había dado instrucciones firmes, y él las respetaba. Me levanté lentamente. Sentía las rodillas pesadas. La sala pareció encogerse, como si quisiera escuchar mi respuesta de cerca, y yo dije, aceptado. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el becario que tecleaba se detuvo un instante. El juez frunció el ceño. Flavio se recostó en su silla con una sonrisa irónica. Una sonrisa que, si fuera un sonido, sería un chasquido cínico. Su abogado también sonrió. Era la sonrisa de quien creía haber ganado. Y luego el juez me pidió que me acercara para firmar. La pluma estaba fría. El papel se sentía más pesado de lo debido. Cada firma era como cortar un cordón invisible. Pero firmé. Firmé todo. Firmé con calma. Firmé con convicción. Porque en ese momento ya sabía que había algo detrás de la prisa de Flavio. Y también sabía que, a veces, dejarse llevar es la forma más poderosa de ganar. Cuando terminé, volví a mi silla. Flavio también se levantó para firmar. Estaba radiante. Era un brillo casi infantil, casi ridículo. El tipo de brillo que solo puede mostrar quien cree haber humillado a alguien. Pero ese brillo duraría poco tiempo. Muy poco. Porque fue en ese momento, precisamente en ese momento, que su abogado recibió un sobre grueso y marrón, entregado por un empleado del tribunal que parecía tan sorprendido como nosotros. Abrió el sobre apresuradamente, y al leer el contenido, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Su expresión pasó de la normalidad al desconcierto. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente y luego volvieron a mirar, como si intentara confirmar información imposible. Flavio se dio cuenta. Se acercó, intentando mirar por encima del hombro del abogado. Y, antes de que pudiera preguntar nada, el abogado levantó la mano, pidiendo silencio. Pero no sirvió de nada. Flavio nunca entendió los límites. «¿Qué es esto?», preguntó molesto. «¿Hay algún retraso en el proceso? ¿Tengo que pagar alguna tasa?». El abogado tragó saliva con dificultad. Me miró. Volvió a mirar el papel. Miró al juez, y su rostro palideció. Tan pálido que parecía como si el suelo le hubiera drenado toda la vida. Fue la primera vez que vi pánico en los ojos de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Flavio insistió. «¿Qué pasó? Cuéntamelo ahora». Y el abogado, todavía en shock, solo pudo susurrar. Esto lo cambia todo». Toda la sala quedó suspendida en el aire. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, intrigado. El becario olvidó escribir. El doctor Enrique se cruzó de brazos, como quien ve un incendio. Me quedé inmóvil. Desde fuera todo está en calma. En el interior, una tormenta silenciosa anunciaba que los pedazos del destino finalmente estaban siendo revelados. El abogado respiró profundamente, intentó recuperar el aliento y luego dijo: «Flavio, esto es una notificación del Servicio de Impuestos Internos. Una citación, una investigación, una deuda de la que no me hablaste». Flavio se puso pálido. El juez frunció aún más el ceño. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, que la historia comenzó a cambiar. No por casualidad, no por suerte, pero porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y su verdad estaba a punto de estallar delante de todos. Su sonrisa desapareció, su abogado estaba temblando, y el público, que parecía tan predecible, se estaba transformando ante mis ojos, y yo sabía. Fue solo el comienzo. Al salir del foro, sentí el viento golpearme la cara con una fuerza casi simbólica. Era como si el mundo respirara por mí después de semanas en las que yo mismo apenas podía llenar los pulmones. Tomar la mano de Renato en ese momento me dio la sensación de que todo estaría bien, aunque el futuro fuera incierto.
La incertidumbre, comprendí en ese instante, a veces es más ligera que vivir con alguien que insiste en empequeñecernos a diario. Flavio se fue unos minutos después que nosotros. Caminó deprisa, con el sobre aún arrugado en las manos. No miró atrás. No me llamó. No pidió ver a su hijo. Simplemente se dirigió a su moto más cara, la que siempre consideró prueba de su valía, y se montó en ella como quien intenta escapar de su propio destino. Y la motocicleta rugió. Pero la fuga no borraría lo que se había hecho. Irónicamente, fue con ese sonido del motor acelerando que comprendí una verdad que tardé años en aceptar. Yo nunca fui el centro del caos de su vida. Él sí lo fue. Siempre lo había sido. La vida después del divorcio no fue mágica, ni fácil, ni rápida. Fue real. Las primeras semanas fueron de adaptación. Renato y yo regresamos a la casita que heredé de mis padres en el campo. Una casa sencilla, de madera azul claro, con olor a café viejo y con recuerdos de infancia en las paredes. Allí, por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme sobresaltada. A Renato le encantó el cambio. Corría por el patio, hablaba con las gallinas del vecino, dibujaba árboles y se reía solo cuando el viento agitaba las hojas. Mi niño volvía a florecer, libre de la tensión que Flavio esparcía por las habitaciones como polvo invisible. Yo, por mi parte, encontré trabajo en la biblioteca municipal. Pasaba mis días rodeado de libros, silencio y gente amable que solo buscaba una sonrisa y una recomendación de lectura. La biblioteca olía a madera vieja y papel amarillento, el aroma de la paz. Pero incluso desde lejos, las consecuencias de lo sucedido seguían acercándose a Flavio. Inevitablemente, la noticia empezó a difundirse. La primera persona que me contó algo fue mi vecina, una señora llamada Odete, quien siempre sabía todo lo que pasaba en la ciudad. Ella me encontró barriendo el patio y me dijo: «Eulinda, ¿sabías que Flavio puso las motos a la venta?» «Todas». Simplemente negué con la cabeza. «Parece que nadie quiere comprarlo», continúa Odete. «Dicen que pide más de lo que vale. Los hombres orgullosos son así. Prefieren perder dinero antes que admitir que lo necesitan». Le agradecí la información y seguí barriendo. Pero por dentro, una parte de mí permanecía en silencio, reflexiva. No era alegría, no era venganza, era comprensión. Sus decisiones, por fin, estaban cobrando su merecido. Días después, fue el turno del doctor Enrique de llamarme. «Señora Eulinda, le pido disculpas por molestarla, pero pensé que debía saberlo». Su tono era cauteloso. «Las autoridades fiscales han iniciado formalmente el proceso de congelación de los activos de su exmarido». Cerré los ojos. «Entiendo. La casa ahora está a su nombre», continuó el abogado, «y lo más probable es que se incluya en la valoración para el embargo. Pero quiero asegurarle, esto no tendrá ninguna consecuencia para usted. Su firma fue para renunciar, no para transferir la responsabilidad. Está protegido». Respiré hondo. Siempre lo he tenido presente. Siempre he sabido que dejarlo todo en manos de Flavio era, paradójicamente, la única manera de salvar mi futuro y el de mi hijo. «Gracias, doctor», continuó. «Debo admitirlo, nunca había visto a nadie actuar con tanta calma en una situación tan injusta. Viste algo que ninguno de nosotros vio». No respondí de inmediato, no porque fuera sabio, sino porque la vida me ha enseñado que algunas batallas no valen ni el polvo que levantan. No luché por posesiones materiales, luché por la paz. Y la paz a veces requiere que dejemos que algunas cosas se consuman solas. Mientras para mí la vida seguía, el mundo de Flavio se desmoronaba. Las motocicletas no se vendían, las deudas se iban acumulando. Las autoridades fiscales estaban reforzando su control. Y para colmo, la mujer con la que había empezado de cero empezó a revelar sus verdaderas intenciones. A Flavio siempre le gustó creer que lo admiraban, pero nadie admira las ruinas. Con el tiempo empezaron a circular rumores. Primero, oí que ella evitaba ir a la casa. Luego, él le había quitado sus cosas, hasta que finalmente alguien me dijo: «Ella lo dejó». Dijo que no quería estar con un hombre que solo tenía problemas. Al oír eso, sentí algo extraño, ni alegría ni lástima, solo una silenciosa constatación. Lo que construimos con mentiras se derrumba, siempre se derrumba. Un mes después de la audiencia, recibí una carta.
Era de Flavio. Cuando vi su nombre en el sobre, me temblaron las manos por un instante. No porque aún sintiera algo por él, sino porque el pasado siempre encuentra la manera de ponernos a prueba. Me senté a la mesa de la cocina, abrí lentamente el sobre y comencé a leer. Su letra era temblorosa. Eulinda, sé que probablemente no quieras oírlo, pero debo decir que no es fácil para mí. He cometido errores, muchos. Pensé que podría arreglarlo todo, pero ahora me enfrento a cosas que ni siquiera entiendo del todo. Me preguntaba si podrías reconsiderar el asunto de la casa. Quizás podríamos llegar a un acuerdo diferente, algo que aliviara la situación. Sé que siempre has sido la persona más sensata entre nosotros. Si pudieras responderme, te lo agradecería. Flavio. Doblé la carta y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad absoluta. No le tenía miedo, no guardé rencor, no tenía ninguna obligación. La vida, con su sutil ironía, finalmente me había mostrado la verdad detrás de todo. Nunca perdí nada en ese divorcio. Él fue quien perdió. Perdió a su familia, perdió su hogar, perdió la oportunidad de ser un padre presente. Y peor aún, se perdió a sí mismo. Respiré profundamente y respondí con unas líneas, sin atacar, sin herir sentimientos, solo la verdad. Flavio, espero que puedas resolver tus asuntos pendientes. Espero que encuentres el equilibrio, pero no hay nada que reconsiderar. Cada uno sigue su propio camino. Eulinda. Envié la carta y no pensé más en ello. Con el paso de los meses, mi vida adquirió una dulzura que jamás imaginé. Renato se adaptó a su nueva escuela, hizo amigos y aprendió a tocar la guitarra con un vecino. Su risa volvió a llenar la casa. Lo vi crecer y me sentí orgullosa, no porque fuera perfecto, sino porque era resiliente. Yo, poco a poco, también empecé a rehacer mis días. Empecé a participar en un club de lectura en la biblioteca. Hice nuevos amigos. Empecé a cuidar los rosales con más cariño. Sentí que mi alma volvía a mi cuerpo, como si finalmente me la hubieran devuelto. Y así los días se convirtieron en meses. Y los meses se convirtieron en un nuevo capítulo. Pero yo no sabía, nadie sabía, que aún habría un reencuentro inesperado. Un reencuentro que revelaría la última pieza del rompecabezas y sellaría la historia del hombre al que una vez llamé mi esposo. Y fue ese reencuentro el que me haría darme cuenta de algo profundo. La vida siempre recompensa a quienes eligen su propia paz, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho. Me llamo Eulinda, y cuando digo que el pasado camina en silencio, no es una metáfora. De verdad llega así, lentamente, sin avisar, infiltrándose en los espacios que creíamos ya protegidos. Tras la tormenta emocional del divorcio, creí que mi vida continuaría en paz, con mis días organizados en la biblioteca, mis tardes regando los rosales y mis noches viendo a Renato tocar la guitarra en el jardín. La rutina, por primera vez en décadas, no me oprimió, me sanó, pero el pasado siempre encuentra una manera de evitarlo. Y el mío apareció un sábado por la mañana, mientras regaba los helechos que colgaban cerca de la ventana de la cocina. El sol era suave, el olor a pan recién horneado llegaba de la panadería de enfrente, y Renato seguía dormido. Fue uno de esos momentos en los que el mundo finalmente parece tomar forma. Entonces oí que alguien golpeaba la puerta. Al principio, pensé que era doña Odete, mi vecina, trayendo huevos frescos como solía hacer, pero algo en el sonido del golpeteo, firme, vacilante, casi triste, me alertó. Caminé hacia la puerta. Mi corazón todavía latía lento por la calma de la mañana, pero cuando la abrí, todo mi cuerpo se congeló de golpe. Era él, Flavio, más delgado, más pálido, más viejo. Sí, envejecido. Como si los últimos meses le hubieran arrancado años de vida. Sostenía un casco desgastado, con las manos ligeramente temblorosas. Su postura, antes orgullosa, se había desvanecido. Tenía los hombros hundidos, la mirada apagada, la piel marcada por las noches de insomnio. No me moví. No habló inmediatamente. Por unos segundos nos quedamos allí parados, dos desconocidos unidos por un pasado con el que ninguno de los dos sabía qué hacer. Finalmente, respiró profundamente y dijo: ¿Puedo hablar contigo un minuto? Su voz era diferente, sin arrogancia, sin ironía.
Nada de esa firmeza ensayada que portaba como una armadura. Era la voz de alguien que finalmente había reconocido el peso de sus propias decisiones. Dudé, no por miedo, ya no sentía miedo. Mi vida había vuelto a echar raíces y sabía que nada de lo que dijera tendría el poder de arrancarlas. Dudé por respeto a mi propia paz, pero el pasado no desaparece ignorando puertas. Le hice espacio y le dejé entrar. Flavio se acercó a la mesa de la cocina y se sentó como quien lleva una carga excesiva sobre los hombros. Miró sus manos, el suelo, a cualquier parte menos a mis ojos. La casa... empezó con dificultad. La casa estaba bloqueada, simplemente asentí. Ya me lo había imaginado. Motos también, todo. Hubo un largo silencio, un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Solo me queda un poco de ropa, continuó, intentando mantener cierta dignidad. Y deudas, muchas deudas. No tengo dónde quedarme. Duermo en el taller del amigo de mi primo. Asentí de nuevo. A veces la vida no nos devuelve lo que merecemos, sino lo que necesitamos para despertar. Respiró profundamente, como para reunir coraje para lo que realmente importa. Sé que metí la pata contigo. Metí la pata muchas veces, pero sé que metí la pata aún más con Renato. Yo quería verlo. Mi corazón latía diferente, no por esperanza, pero para protección. Mi instinto maternal surgió como una ola. Flavio, dije con firmeza, ver a Renato no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que él necesita. Lo dejaste, y lo dejaste de una forma que él entiende, aunque no lo diga. No es tan sencillo. Bajó la cabeza. Lo sé que fui un cobarde. Y las palabras salieron como si se hubiera tragado piedras, pero quería intentarlo, arreglar las cosas, empezar de alguna manera. Respiré profundamente. Miré por la ventana. Las ramas del árbol de mango se movían lentamente, y en mi interior una claridad amaneció. No podía proteger a Renato de la existencia de su padre, pero sí podía proteger su dignidad, su tiempo, sus emociones. No puedo impedir que lo intentes, respondí, pero tendrás que ir despacio, muy despacio. Necesitas saber que no lo abandonarán otra vez. Flavio asintió, tragándose con fuerza su orgullo. Fue en ese momento que Renato apareció en el pasillo, aún con el pelo revuelto por dormir. Se frotó los ojos al ver a su padre sentado a la mesa. Su cuerpo se puso rígido, y por un momento vi la herida. Un niño nunca olvida cuando no es elegido. Flavio se levantó lentamente, con la voz casi fallando. «Hola, hijo». Renato no respondió. No corrió a abrazarlo, no sonrió. Simplemente se quedó allí parado. Él me miró, entonces para él. Luego al suelo. Y luego, muy silenciosamente, como si tuviera miedo de escuchar su propia pregunta, dijo, ¿Te vas otra vez? Esa frase atravesó el aire como una espada. Flavio se llevó la mano a la cara, sintiendo la pregunta como un golpe directo. «No», respondió rápidamente. «No me voy. Al menos no quiero. Quiero verte más. Si tú también quieres». Renato permaneció en silencio unos segundos, que parecieron horas. Luego simplemente dijo, «Voy a pensar», y regresó a su habitación. Flavio se desplomó en su silla, escondiendo su rostro entre sus manos. Me quedé de pie. Toda la escena, por dura que fuera, no tenía rastro de venganza. Solo verdad. La verdad que siempre sale a la luz, aunque tarde. Flavio se quedó en la cocina unos minutos más. Hablamos brevemente. Me agradeció que lo escuchara. Luego se levantó y caminó hacia la puerta con paso pesado. Antes de irse, me preguntó sin mirarme, «¿Me odiaste?». Pensé por un momento, y yo respondí, «No, si te hubiera odiado, habría quedado atrapado en tu sombra. Solo necesitaba aprender a vivir sin ti». Respiró profundamente, como si esa frase fuera la más difícil de escuchar. «Gracias», murmuró, por no empeorar las cosas. No respondí. Él se fue. Y cuando la puerta se cerró, sentí que toda la casa exhalaba una especie de catarsis silenciosa, como si el aire finalmente se hubiera purificado. Pero sentía, que esta reunión sería solo la primera de muchas. El pasado aún tenía cosas por resolver, y para mi sorpresa, una de esas cosas estaba a punto de revelar algo que nunca hubiera imaginado. Una verdad oculta dentro de la propia historia de Flavio. Algo que cambiaría no solo su relación con Renato, pero la visión que tuve del hombre con quien una vez compartí mi vida. Un secreto, un origen. Y fue una confesión que, cuando salió a la luz, me congeló el alma.
Después de que Flavio salió de casa, el aire se volvió tan quieto que casi podía oír mi propio corazón. No era una quietud agradable, como esas mañanas de domingo en las que el viento parecía conversar con los árboles. Era un silencio denso, similar al que precede a una noticia importante. Sabía que se había abierto una puerta en ese reencuentro, una puerta que, hasta entonces, creía cerrada para siempre. Renato, encerrado en su habitación, estaba sentado en el suelo con la guitarra a su lado y la cabeza apoyada en las rodillas. Llamé suavemente y esperé a que me dejara entrar. Levantó la cara y allí estaba el dolor que temía ver. «Mamá, se va a ir otra vez, ¿no?». Me senté a su lado. «Hijo, tu padre está intentando poner orden en su vida, pero esto no tiene nada que ver contigo. No hiciste nada malo». Se mordió el labio, un gesto que hacía desde pequeño cuando intentaba contener las lágrimas. «¿Pero por qué no quería quedarse conmigo antes? Todos en la escuela tienen padre, menos yo». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Lo abracé sintiendo sus hombros temblar. «Sí que tienes padre, pero a veces los adultos se pierden y les cuesta encontrar el camino de vuelta». Renato apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un buen rato, hasta que el sol empezó a filtrarse por la ventana y a teñir el suelo de reflejos dorados. Sabía que no podía obligar a Renato a perdonar. El perdón es una semilla que germina lentamente. Lo que sí podía hacer era guiarlo hacia la claridad, no hacia las mentiras. Pero la verdad es que ni yo sabía todo lo que estaba por venir. 2 días después, mientras ordenaba libros en la biblioteca, noté que alguien se acercaba demasiado despacio, como si temiera ser visto. Al levantar la vista, lo reconocí de inmediato. Era el mismísimo Flavio. Sostenía un sobre grueso y parecía aún más cansado que cuando estaba en mi casa. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Cerré el libro, respiré hondo y lo seguí hasta el fondo de la biblioteca, donde había una mesita apartada. Flavio se sentó. Me quedé de pie, observándolo. Abrió el sobre con manos temblorosas. «Sé que no tengo derecho», empezó, «pero hay algo que necesitas saber, algo que Renato necesita saber, y algo que oculté, no por malicia, sino por vergüenza, por miedo a perderlos a ambos». Mi cuerpo se puso rígido. «Flavio, habla ya». Respiró profundamente, el tipo de respiración que toma alguien antes de sumergirse en un río. «No crecí con mi padre. De hecho, crecí creyendo que no lo merecía. Mi madre me tuvo muy joven. Mi padre, bueno, desapareció cuando descubrió que estaba embarazada. Crecí oyendo que era una carga, un error, que ningún hombre aceptaría a alguien como yo. Me dolía el corazón, no por lástima, sino por comprensión». «Flavio, podrías haberme dicho esto antes», dije con calma. Él negó con la cabeza, negándolo. «No, no pude, porque me he pasado la vida intentando demostrar que era lo contrario, que era suficiente, que era fuerte, que no necesitaba a nadie. Y, cuando nació Renato, juré que no sería como mi padre. Lo juré». Tragó saliva con dificultad. «Pero cuando empecé a tener dificultades económicas, cuando llegaron los problemas, entré en pánico, y el miedo al fracaso me consumió por completo. Pensé que estarías mejor sin mí, y, sin darme cuenta, repetí exactamente lo mismo que tú me hiciste». Me senté lentamente. El peso de aquella confesión era demasiado grande, tan grande que, por un momento, mi resentimiento disminuyó en intensidad. No desapareció, pero se reorganizó. «¿Entregaste a nuestro hijo porque tenías miedo?», pregunté. «Sí», respondió con los ojos llenos de lágrimas, «porque cuando vi la deuda, cuando me di cuenta de que podía perderlo todo, sentí que mi padre había regresado, no físicamente, sino a través de mí, como si el defecto fuera hereditario, como si yo no estuviera destinado a ser padre, a ser esposo, a ser nada bueno». Me quedé en silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo iluminado por un rayo de luz. Fue entonces cuando tomó una fotografía del sobre, una foto antigua, de un niño flaco sosteniendo un carro roto. En la parte posterior se puede leer el mensaje: «Flavio, 7 años». Sostuvo la foto durante unos segundos con la mano temblorosa. «Juré que mi hijo nunca tendría esa mirada», susurró. «Y sin embargo, eso fue exactamente lo que causé». Cerré los ojos. Una verdad dolorosa, pero pura, se presentó ante mí. Flavio nunca supo amar.
porque nunca aprendió lo que era recibir amor. Aún así, eso no borró el dolor que nos había causado. Ni siquiera estaba justificado. Pero él explicó. Y las explicaciones, en la vida, a veces son un alivio que abre espacio para la claridad. Esa tarde, volví a casa caminando sintiendo el cálido viento en la cara. El cielo estaba lleno de densas nubes, empujadas lentamente por el viento del norte. Se avecinaba un cambio, nada malo, nada bueno, simplemente inevitable. Cuando llegué a casa, Renato estaba dibujando en el sofá. Me senté a su lado y, por primera vez, le conté parte de la historia. Hijo, tu padre cargó con un dolor que empezó mucho antes de que nacieras. No supo cómo lidiar con él, y cometió errores. Muchos errores, pero ahora intenta comprenderlo todo. Renato levantó la mirada, atento. ¿Te dijo esto? Me lo contó, respondí. Y creo que también querría contártelo a ti, pero solo si quieres oírlo. Renato permaneció en silencio durante un largo rato. Te oigo, dijo finalmente, pero no puedo prometerte que te perdonaré ahora. Mi corazón se llenó de orgullo. No tienes que perdonar ahora. Perdonar no es una obligación, es un camino, y tú eliges cuándo recorrerlo. Empezó a dibujar de nuevo, pero ahora había algo diferente en su estilo, sin alivio, no alegría, pero apertura, un rayo de luz. 2 semanas después, concertamos una cita entre Renato y Flavio en la plaza central de la ciudad, un lugar abierto, luminoso y seguro. Flavio llegó primero, vestido con sencillez, con el pelo recogido y una mirada cautelosa. Renato se detuvo a unos pasos. Flavio se arrodilló. Hijo, si me lo permites, quiero contarte mi historia y disculparme, pero una disculpa de verdad, la que viene de alguien que finalmente ha comprendido lo que ha perdido. Renato respiró profundamente y se acercó. Me quedé a distancia, observando, sin interferir, sin controlar, simplemente presenciando cómo un fragmento de vida se reorganizaba. Flavio sacó la misma vieja foto de su bolsillo y se la entregó a su hijo. Renato miró la imagen. Luego miró a su padre. Luego la imagen otra vez. La voz de Flavio salió entrecortada. Solo quiero ser mejor de ahora en adelante. Renato no dijo nada, pero ella se sentó a su lado en el banco. Eso fue suficiente, porque el primer gesto de perdón rara vez es una palabra, su presencia. Cuando llegamos a casa esa noche, sentí que algo se aliviaba en mi interior. Un viejo dolor, tan viejo que ni siquiera sabía que aún existía, se había asentado en un lugar menos agudo. La historia no fue resuelta, ni siquiera perdonado, no es perfecto. Pero yo estaba caminando, y eso era lo que importaba, porque aún no sabía, pero estaba a punto de descubrirlo, que este reencuentro abriría puertas inesperadas en mi vida, puertas que me llevarían por un camino completamente nuevo, un camino que implicó una invitación, una amistad inesperada, y un descubrimiento que cambiaría por completo la forma en que veía mi propio futuro. Tras aquel encuentro en la plaza, donde Renato y Flavio empezaron, poco a poco, a reconstruir un puente silencioso, la vida adquirió un ritmo diferente. Ya no era turbulenta, ya no estaba plagada de heridas abiertas, pero tampoco completamente tranquila. Era como caminar por un camino recién barrido tras una tormenta. Aún había ramas, restos de barro, marcas del viento. Pero ya era posible avanzar sin miedo a ser arrastrado de nuevo. La verdad es que, cuando un trauma se disipa, no desaparece, sino que se transforma. Y eso fue lo que sentí en los días siguientes. El viejo dolor ya no me controlaba. Ahora simplemente me acompañaba a una distancia respetuosa, como si reconociera que ya no tenía permiso para dirigir mi vida. Renato parecía más ligero. No habló mucho del encuentro con su padre, pero algo en su mirada había cambiado, como si se hubiera abierto una grieta donde antes había una puerta cerrada. Flavio, a su vez, empezó a acercarse a mí con cautela. Me enviaba mensajes cortos y respetuosos. Siempre preguntaba antes de aparecer. Por su comportamiento, noté que por fin intentaba ser alguien, no solo aparentarlo. Hay una gran diferencia entre ambos, y Flavio, por primera vez, lo comprendía. Pero fue en medio de esta reorganización emocional que sucedió algo inesperado, algo que nunca hubiera imaginado cuando mi vida se estaba desmoronando meses antes. Todo comenzó una tarde tranquila en la biblioteca. Estaba organizando una estantería dedicada a autores brasileños
cuando oí una voz detrás de mí. Siempre he admirado a la gente que tiene la paciencia de organizar libros. Es como organizar recuerdos ajenos. Me di la vuelta y me encontré con Antonio Vargas, un profesor de literatura jubilado que frecuentaba la biblioteca desde que empecé a trabajar allí. Tenía unos 70 años, una expresión serena y una postura que sugería que llevaba historias en sus arrugas y sabiduría en sus silencios. Siempre muy educado, siempre amable, siempre observador. Hay libros que hay que manejar con cuidado, respondí sonriendo. Soportan el peso de los años. Como nosotros, comentó guiñándole un ojo con humor desenfadado. Me reí. Era raro en aquellos tiempos encontrar ligereza en conversaciones sencillas, pero Antonio tenía ese don. Hablaba como si entrelazara palabras con ternura. Tenía en la mano un ejemplar de Vidas secas de Graciliano Ramos. Lo estoy releyendo, dijo. A veces pienso que de eso se trata la vida. Releer viejos capítulos hasta que entendamos lo que nos perdimos. Acepté en silencio. Después de una pausa, añadió: escuché, no por otros, sino por cómo cambió tu mirada, que pasaste por momentos difíciles, pero también noté que ahora sientes una nueva paz interior. Ella sonrió tímidamente. Antonio tenía esa inquietante y hermosa capacidad de ver más allá de la superficie. La vida ha sido turbulenta, sí, respondí, pero creo que ahora está encontrando un ritmo diferente. La vida nunca pierde el ritmo, dijo en voz baja. Somos nosotros los que a veces bailamos a contratiempo. Me conmovió. Y también me sorprendió estar abierta a ese tipo de conversación. Apenas unos meses antes, apenas podía mirar a alguien sin sentir un peso abrumador en el pecho. Pero ahora había espacio. No hay lugar para otra historia de amor. Todavía no. Pero sí hay lugar para relaciones que aporten valor. Antonio devolvió el libro, les dio las gracias y se alejó lentamente, apoyándose en su bastón. Pero antes de irse, se giró y dijo: si alguna vez necesitas compañía para tomar un café, estaré en la plaza los domingos por la mañana, siempre en el mismo banco. Me gusta hablar de lo que la vida te enseña después de los 50. Y pareces alguien que ha aprendido mucho. Le devolví la sonrisa, sin hacer ninguna promesa, pero esa invitación quedó escondida en algún lugar de su alma. Las semanas pasaron. Renato se dedicó a tocar la guitarra. Me dediqué a la biblioteca. Y Flavio, sorprendentemente, comenzó a cumplir cada pequeño gesto que había prometido. Aparecía cada 3 o 4 días, sin entrometerse, sin exigir, sin alterar mi rutina. Cuando venía, traía algo sencillo para su hijo. Un cuaderno, un lápiz especial, un libro infantil, cosas que no costaban mucho, pero que tenían un significado. Yo estaba observando desde la distancia, no para controlarlo, sino para asegurar que Renato estuviera emocionalmente seguro. Y ocurrió algo curioso. Fue como ver 2 versiones del mismo hombre, la versión que me rompió el corazón y la versión que finalmente parecía dispuesta a aprender a ser quien nunca tuvo la oportunidad de ser. Un día, mientras los dos conversaban en el patio trasero, me quedé en la cocina ordenando ollas y sartenes. Por la ventana oí: «Papá, ¿tenías miedo de mí?», preguntó Renato en un tono tan puro que casi dolía. Flavio respondió con absoluta honestidad: «No por ti, sino porque no soy lo suficientemente bueno para ser tu padre». Renato tardó un poco en responder. Luego dijo: «No necesito que seas perfecto, simplemente no te vayas». Y Flavio lloró. Lloró como un niño perdido que, después de años de dar vueltas en círculos, finalmente encuentra el camino a casa. No interrumpí. Esta conversación no fue mía, era de ellos. Y allí, en ese simple intercambio, me di cuenta de que tal vez la vida estaba reparando poco a poco la parte más delicada de esa historia, el amor roto entre padre e hijo. Pero mientras su relación se reconstruía paso a paso, otra parte de mi vida comenzó a florecer silenciosamente. Era un domingo soleado cuando decidí ir a la plaza, no por la invitación, al menos eso me dije, sino porque necesitaba despejar la mente. Cuando me acerqué al Banco Central, allí estaba Antonio Vargas, leyendo a la sombra de un árbol. Me vio, cerró el libro y sonrió. «Pensé que quizás vendrías hoy», dijo, ofreciéndome un asiento a su lado. «¿Qué le hizo pensar eso?», pregunté. «La intuición de un anciano», respondió con humor. «Y el hecho de que quienes encuentran paz después del dolor siempre sienten la necesidad de hablar de ello con alguien».
Me senté. Hablamos durante casi 2 horas, de libros, de la infancia, de la familia, de pérdidas que nos moldean más que las victorias. Me contó que había perdido a su esposa años atrás y que, desde entonces, había vivido una vida tranquila, observándola en lugar de perseguirla. El amor se presenta de muchas maneras, dijo. Algunos duran décadas, otros duran unos pocos encuentros, otros duran el tiempo que lleva a aprender, pero todos tienen valor. No pierdes nada al abrirte al mundo, siempre que lo hagas con calma. Esas palabras cayeron en mí como agua caliente en un día frío. No estaba enamorada de Antonio. No fue eso, era algo diferente, algo que no había sentido en muchos años. Seguridad en la presencia de alguien. Seguridad sin costo, sin expectativas, sin miedo. La sensación de que la vida todavía podía sorprenderme y no solo lastimarme. Cuando nos despedimos, me tomó la mano unos segundos y me dijo: «Hay serenidad en ti, Eulinda. Pero también hay una esperanza escondida. No le tengas miedo». Regresé a casa en silencio, caminando lentamente, dejando que el viento organizara mis pensamientos. Y, por primera vez desde mi divorcio, descubrí un espacio dentro de mí, listo para ser llenado con algo nuevo. No necesariamente amor, sino una nueva versión de mí misma, más completo, más sabio, más presente dentro de ella misma. Aún no lo sabía, pero esa amistad con Antonio acabaría desempeñando un papel crucial en lo que vendría después, porque la vida, con su sutileza y también su ironía, nunca presenta a las personas por casualidad. Se aproximaba otra revelación, y vendría exactamente de donde menos lo esperaba, de una llamada telefónica que cambiaría por completo el curso de mi historia. Una llamada telefónica que al contestar me hizo temblar todo el cuerpo. Aunque la vida había encontrado un nuevo ritmo, con Renato prosperando en la escuela, Flavio intentando reconstruir su rol como padre y mi propia alma asentándose poco a poco, sabía que la calma nunca es permanente. La vida tiene sus propios ciclos, sus mareas. Y esa tarde, cuando sonó el teléfono, sentí de inmediato que un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Estaba preparando arroz en la cocina. El olor a ajo dorándose en aceite impregnaba el aire. Renato tocaba la guitarra en el dormitorio. Era un día cualquiera, uno de esos días que crees que durarán para siempre. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Contesté al cuarto timbre. «Hola», dije, limpiándome la mano con el paño de cocina. Al otro lado, una voz masculina, formal, pero no fría, respondió: «Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Eulinda?» «Sí, es ella. Me llamo Sergio. Soy trabajador social del departamento municipal. Llamo porque hace poco recibimos una solicitud relacionada con el señor Flavio, su exmarido». Mi corazón se congeló. Por un momento, el arroz que ardía en el fuego dejó de existir. «¿Qué pasó?» Mi voz salió en un susurro, pero firme. En el otro extremo hubo una pausa. «Él no está bien, señora Eulinda». Cerré los ojos. «¿Qué pasó?» «Buscó ayuda voluntariamente en el centro de asistencia», explicó la voz. «Está atravesando serias dificultades económicas y emocionales». Mencionó que está intentando reconectar con su esposa e hijo, y que esa es una de las razones por las que pidió ayuda. Respiré profundamente, agarrándome a la parte trasera de la mesa para mantener el equilibrio. Flavio está buscando ayuda. Flavio admitiendo la necesidad. Flavio está pidiendo ayuda. Fue una escena que nunca hubiera imaginado años antes, pero allí estaba, la vida tejiendo caminos que nunca podría haber previsto. «Pidió que se informara a la señora», continuó Sergio, «y nos pidió permiso para contactarla si la familia necesitaba apoyo, especialmente para facilitar el vínculo con su hijo». Me puse la mano en el pecho. No por dolor, de impacto. Flavio estaba en tratamiento. Flavio estaba buscando ayuda emocional. Flavio se estaba dando cuenta de que no tenía que enfrentarse solo a su propia oscuridad. La voz del asistente interrumpió mis pensamientos. ¿Podría hablar en persona? Creo que sería útil para poder orientarle sobre el mejor proceso de seguimiento. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y respondí: «Sí, lo haré, iré». Quedamos en encontrarnos 2 días después en una discreta sala del centro de servicio ubicado en un antiguo edificio de la ciudad. Al colgar, sentí que el suelo se reorganizaba bajo mis pies, no en ruinas, como antes, sino sobre nuevos cimientos. Renato apareció en la cocina, atraído por mi silencio. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Me senté,
Respiré profundamente y dije, tu padre pidió ayuda, ayuda de verdad. Renato parpadeó unas cuantas veces, como si intentara traducir la información a su propio corazón. ¿Mejorará?, preguntó. Lo está intentando, respondí. Y eso es un comienzo. Renato bajó la mirada y tocó una cuerda invisible. Quiero ir contigo cuando pueda hablar conmigo, dijo. No quiero que estés solo. Mi corazón se llenó de orgullo. No porque Renato sea perfecto, sino porque es humano. 2 días después, caminé hasta el centro de atención. El sol brillaba con fuerza, pero el viento era frío y me atravesaba la piel como pequeñas agujas. El edificio era viejo, con puertas azules, y olía a desinfectante y café recién hecho. El asistente Sergio me recibió con una sonrisa profesional y amable. Señora Eulinda, gracias por venir. Nos sentamos en una pequeña habitación con 2 sillas y una ventana con vistas a los árboles del patio. Quisiera compartir algunas cosas sobre el señor Flavio, comenzó. Nada demasiado confidencial, pero lo suficiente para que entiendan la situación por la que está pasando. Ausente. Su exmarido se enfrenta a una combinación de factores: crisis financiera, aislamiento emocional y algo que él mismo describió como un miedo crónico al fracaso. Informó que creció con el rechazo y lo trasladó a la edad adulta, lo que afectó sus relaciones. Según él, su comportamiento durante el divorcio fue resultado de una evasión, no de malicia. Cerré los ojos por un breve momento. Su pasado, que antes parecía una justificación débil, ahora cobraba forma, y aún sin borrar las heridas que causó, explicaba aspectos profundos de lo que fue y de lo que dejó de ser. ¿Expresó remordimiento?, pregunté. Mucho, respondió Sergio. Dijo que lo perdió todo, intentando aparentar fortaleza, y que, por primera vez, comprendió que pedir ayuda es un acto de valentía, no de vergüenza. Mi pecho se apretó. También expresó mucha preocupación por el impacto en su hijo, continuó el asistente. Dijo que no quiere forzar la relación, quiere construir confianza gradualmente, si se lo permiten. Respiré profundamente. Lo permito, respondí, pero con límites. Necesita continuar el tratamiento, necesita ser constante. Y Renato necesita sentirse seguro. Sergio sonrió. Esto es exactamente lo que recomendamos. Al terminar la reunión, sentí una profunda claridad. No era amor, no era nostalgia, no era dolor. Era algo nuevo, una aceptación madura. La comprensión de que Flavio no era un villano, era un hombre roto que intentaba recomponer sus piezas. Y tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando la oportunidad de romper un círculo vicioso familiar de abandono y miedo. Las siguientes semanas hubo pocos avances. Flavio comenzó a asistir a las reuniones semanales en el centro. Estaba recibiendo asesoramiento psicológico. Estaba aprendiendo a decir lo que nunca había sabido expresar. Y, poco a poco, reconstruyó la noción de responsabilidad. Observé todo desde una distancia respetuosa, no como una exesposa herida, no como enemigo, pero como testigo del viaje de alguien que había fracasado y que ahora estaba tratando de aprender. Un día me envió un mensaje. Gracias por no renunciar a mí como persona, incluso cuando renunciaste a mí como esposo. Si hoy puedo mirarme al espejo, es porque tuviste el coraje de mantenerte firme. Y entendí, en ese momento, algo muy profundo. A veces, cuando una mujer se defiende, también reserva la posibilidad de que otra lo haga algún día. No porque ella quiera, pero porque la verdad tiene poder. Pero mientras Flavio volvía sobre sus pasos, otra parte de mi vida también se iluminaba, esta vez de forma inesperada y discreta. Era ya entrada la tarde cuando me encontré con Antonio en la biblioteca. Se acercó lentamente, con 2 libros en la mano. «Te traje esto», dijo, ofreciéndole uno. «Pensé que te gustaría». El libro fue El coraje de ser, de Rollo May. Pasé mis dedos sobre la tapa. «¿Queda algo de coraje aquí?», pregunté bromeando. «El coraje no es algo que se tenga en abundancia», respondió. «El coraje es algo que se practica, y lo has estado practicando sin darte cuenta». Se sentó a mi lado. Su mirada serena me enseñó algo sin palabras. Era posible empezar de nuevo sin prisas, sin impulsos, sin culpa. Quizás en el fondo necesitaba esto, un recordatorio de que la vida también ofrece ternura cuando le hacemos espacio. Hablamos durante mucho tiempo esa tarde. Hablamos de pérdidas que liberan,
sobre decisiones que parecen locas, pero que salvan vidas, sobre amores que se convierten en recuerdos y recuerdos que se convierten en sabiduría. Cuando se fue, dejó una frase que resonó en mí. Nunca es demasiado tarde para descubrir que todavía hay vida dentro de nosotros. Cerré la biblioteca con la extraña sensación de que algo nuevo estaba tomando forma lentamente, algo que no tenía nombre, pero tenía dirección. Sin embargo, antes de poder comprender plenamente este nuevo camino, ocurrió otro acontecimiento inesperado, un acontecimiento que pondría nuevamente todas las piezas de mi vida sobre la mesa. Una noche, mientras estaba poniendo la mesa, sonó el teléfono. Esta vez no fue la trabajadora social, no fue Flavio, era alguien de quien no había oído hablar en más de 30 años. Y cuando esa voz pronunció mi nombre, se me cayó el plato. Un nombre antiguo, un pasado enterrado, una historia que había borrado de mi memoria, estaba regresando. Siempre creí que algunas historias de nuestra juventud se evaporaban con el tiempo. Guardamos ciertos dolores en cajas internas, los encerramos y los arrinconamos donde creemos que nunca necesitaremos volver a mirarlos. Pero el pasado tiene su propio aroma, un aliento lento y paciente, y cuando decide regresar, no llama a la puerta, pasa sin más. Y eso fue lo que pasó esa noche. Yo ponía la mesa, Renato afinaba su guitarra en el dormitorio, y el olor a frijoles condimentados con laurel inundaba la cocina. Era una noche cualquiera, una de esas noches que crees que durarán para siempre. Hasta que sonó el teléfono. El sonido rompió el aire como un chasquido. Respondí sin pensar. ¿Hola? Silencio. Un silencio tan denso que sentí un escalofrío en la nuca. Estaba a punto de repetirlo cuando, por fin, una voz masculina, más grave de lo que recordaba, dijo mi nombre. ¿Eulinda? Todo mi cuerpo se congeló. Él no era ningún extraño. No era alguien del trabajo. No era nadie del presente. Era una voz que había enterrado junto con mi juventud. Era Alcides, el hombre que, antes de Flavio, había sido mi mayor amor y también mi mayor miedo. El hombre que aparté de mi vida cuando me di cuenta de que, si me quedaba, lo habría dado todo y habría recibido casi nada a cambio. Ese tipo de amor que nos conmueve, pero nos desgasta. Ese tipo de amor que llega como una brisa cálida y se va como un torbellino. Tenía casi 20 años cuando lo conocí. Él tenía 27, sonrisa fácil, miradas fugaces, promesas que brillaban como el oro, pero se derretían como azúcar bajo la lluvia. Nunca me lastimó físicamente, nunca me amenazó, nunca fue cruel, pero era inestable, demasiado libre, incapaz de quedarse. Y cuando descubrí que estaba embarazada, sí, algo que poca gente sabe, desapareció durante semanas. Cuando finalmente reapareció, ya era demasiado tarde. Estaba enfrascado en viajes, negocios turbios y sueños irrealizables. El embarazo no progresó. Perdí el bebé, y nadie lo supo nunca, ni siquiera mi madre, ni siquiera Flavio cuando me conoció. Lo borré todo, enterré todo. Hasta ese momento. Su voz, décadas después, desgarró el tejido del tiempo. Eulinda. Soy yo. Alcides. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse por mis costillas. ¿Por qué me llamas?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Se escuchó un suspiro del otro lado, un suspiro lleno de recuerdos que no quería revivir. Me tomó mucho tiempo, pero necesitaba verte. Y necesito hablarte de algo importante. Sobre el pasado, sobre nosotros. Me apoyé contra la pared. Ya no existe el nosotros, Alcides. No desde hace casi 40 años. Se rió suavemente, una risa triste. Lo sé, y precisamente por eso necesito verte, antes de que sea demasiado tarde. Una frase peligrosa. ¿Demasiado tarde para qué? Silencio. Un silencio que delataba que algo andaba mal, algo serio. Y luego, con voz quebrada dijo, ya es demasiado tarde para irme sin decirte la verdad. Sentí que se me hundía el estómago. Alcides, ¿estás enfermo? Su respiración temblaba. Sí, mucho. Cerré los ojos. El suelo parecía haberse inclinado bajo mis pies. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté con más convicción de la que sentía. La respuesta llegó como un golpe lento. Porque antes de irme de este mundo, necesito contarte algo sobre ese bebé. Algo que mereces saber,
algo que ha estado mal durante demasiado tiempo. Mi corazón se detuvo. El bebé. El embarazo perdido. Un pasado que creía disuelto con el tiempo. No hay nada más que saber, susurré, intentando protegerme de lo imposible. Ese bebé no sobrevivió. Al otro lado de la línea, el silencio se hizo aún más denso. Eulinda, dijo Alcides con la voz cargada de culpa, lo que has creído durante 40 años no es toda la verdad. Todo mi cuerpo quedó paralizado. ¿Cómo esto? Respiró hondo. Casi podía oír el temblor en su pecho. No puedo decírtelo por teléfono. Necesito verte. Es muy importante. Se trata de ti. Se trata de la vida que podrías haber tenido. La vida que podría haber tenido. Esas palabras seguían martillando dentro de mí como ecos de un pasado que no quería volver a visitar. ¿Puedes verme mañana? Continuó. En el hospital municipal. Sala C, habitación 12. No te pediré nada. Solo ven. Es mi última oportunidad. Última oportunidad. ¿Última oportunidad para qué? Antes de que pudiera preguntar, añadió, Eulinda, por favor. Y colgó. La mano que sostenía el teléfono se entumeció. El olor de los frijoles quemados. Renato apareció en la puerta sobresaltado. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Respiré profundamente, pero me falló la voz. Nada, hijo. Solo me di cuenta de que el pasado nunca desaparece del todo. Me abrazó sin entenderlo, pero sintiéndolo. Y esa noche, acostado en la cama, me quedé mirando el techo durante horas, incapaz de cerrar los ojos. ¿Por qué Alcides me buscaría después de 40 años? ¿Qué quiso decir con no es toda la verdad? ¿Cuál era aquella historia que no podía dejar sin contar? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué? Mi corazón reaccionaba como si estuviera a punto de reabrir una vieja herida que nunca sanó del todo. En el fondo sabía que tenía que ir, no por culpa de Alcides, pero para mí, para la mujer que fui, para la niña que creía haber perdido algo que tal vez nunca había sido del todo suyo. Pero también había algo que me asustaba. ¿Y si la verdad que había mantenido oculta era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado doloroso? A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo tenso y el alma dividida. Flavio envió un mensaje preguntando si podía ver a Renato. Renato estaba preparando su mochila para la escuela, y yo me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Una mujer de 67 años, quien experimentó dolor y reconstrucción, quien ya había enterrado amores, miedos, sueños y ilusiones también. Pero allí, en ese instante, pareció como si el universo me estuviera llamando a un ajuste de cuentas final. Fue un trato que no estaba seguro si estaba listo para afrontar, pero que sabía que aún debía cumplir. Así que me preparé. Me recogí el pelo en un moño sencillo, agarré mi bolso y caminé hasta el hospital municipal. Cada paso parecía hacer eco de un verso antiguo. Algunas historias solo terminan cuando la verdad encuentra el coraje de nacer. Y el mío estaba a punto de nacer, de una manera que cambiaría todo lo que pensaba sobre mi propio pasado. Y tal vez, incluso sobre mi futuro. El hospital municipal siempre olía a desinfectante y el aire estaba viciado. Pero ese día, al cruzar la puerta de cristal, sentí algo diferente, como si cruzara un portal hacia mí misma. Mis pasos resonaban por el pasillo blanco, y cada golpe de mi zapato se mezclaba con el sonido distante de los monitores cardíacos. La sala C estaba en el segundo piso, y al subir las escaleras, noté que me temblaban las manos. No es miedo físico, pero provenía de una vieja ansiedad, con raíces profundas, que creía haber desarraigado hacía décadas. La habitación 12 tenía una puerta azul claro entreabierta. Llamé suavemente. Una tos cansada respondió. Adelante. Empujé lentamente. Y allí estaba, Alcides. El hombre que, un día, cuando era casi una niña, me hizo creer que el amor era viento y movimiento. El hombre que desapareció cuando más lo necesitaba. Que nunca aprendió a quedarse. Que nunca supo ser un refugio, solo un mar tempestuoso. Pero ahora parecía una sombra de lo que era. Su rostro era delgado, su cabello casi completamente blanco, y sus ojos, antes vibrantes, estaban hundidos, enmarcados por ojeras. Sonrió al verme, una sonrisa débil, pero llena de algo que nunca antes había visto en él: humildad. «Has venido», dijo con voz ronca. «Vine», respondí,
aunque no estaba seguro de si quería hacerlo. Señaló la silla que estaba al lado de la cama. Siéntate, por favor. No sé cuánto tiempo más podré hablar. He tenido dificultades. Me senté lentamente. Me miró durante largo rato, como intentando reconstruir un recuerdo perdido en el tiempo. Aún eres hermosa, murmuró. Miré hacia otro lado. No vine aquí por cumplidos tardíos. Alcides, por favor, di lo que tengas que decir. Respiró profundamente, como quien lleva el peso del mundo en los pulmones. Te fallé, lo sé, y me llevó toda una vida comprender que algunos fracasos no tienen solución, solo explicación. Pero aún así, necesitaba decirte la verdad antes de irme. Mi cuerpo se tensó. La verdad, la palabra que más atormenta a quienes la han vivido. Se trata del bebé, continuó, mirándose las manos. El que perdiste, el que no supe sostener cuando debí haberlo hecho. Mi corazón dio un vuelco. Perdí ese embarazo, dijo con firmeza. No hay nada más que contar. Cerró los ojos, como si esa frase fuera exactamente lo que temía. Sí, perdiste, respondió, pero no como te hicieron creer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir, Alcides?, pregunté, sintiendo que el aire se enrarecía. Él levantó la cabeza y sus ojos llorosos se encontraron con los míos. Eulinda, nunca supiste por qué me sacaste de tu vida antes de que pudiera hablar, pero en ese momento tu madre me contactó. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Mi mamá? Sí me contactó, confirmó. Me llamó para hablar cuando se enteró del embarazo. Dijo que tenías miedo. Dijo que creía que no era lo suficientemente hombre para asumir la responsabilidad. Y quizá tenía razón. No lo era. Parpadeé rápidamente, tratando de entender hacia dónde iba esta historia. Me pidió, continuó, que me alejara, que desapareciera un rato, que te dejara vivir en paz. Dijo que el embarazo era delicado, que necesitabas tranquilidad y que yo era demasiada turbulencia. Mi pecho empezó a arder. Mi mamá, mi propia madre. ¿Y aceptaste?, pregunté con la voz entrecortada. Acepté, respondió avergonzado, porque yo también tenía miedo. Era un niño vestido de hombre. Escapar era mi especialidad. Y cuando me pidió que me fuera, me fui. Un cobarde, sin comprender el peso de aquello. Me levanté y caminé hacia la ventana para tomar un poco de aire. Continuó. Pero lo que necesitas saber es que el embarazo no se perdió por sí solo. No fue el destino. No fue algo que simplemente sucedió. Me giré lentamente. Alcides, deja de andarte con rodeos. ¿Qué intentas decirme? Respiró profundamente y por primera vez realmente le falló la voz. Tu madre tomó decisiones por ti, decisiones que nunca autorizaste. Creía protegerte, pero te quitó el derecho a elegir. Mi corazón se sentía como una piedra a punto de romperse. Alcides, habla claro. Cerró los ojos y dejó que la verdad saliera a la luz. No perdiste ese embarazo de forma natural. Fue interrumpido. Por decisión de tu madre, sin tu conocimiento, sin tu consentimiento. Dijo que era lo mejor, que evitaría más destrucción, que eras demasiado joven para cargar con el peso de mi error. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las paredes parecían girar, y por unos segundos no pude respirar. Mi mamá, la mujer que me enseñó a ser fuerte, yo lo había decidido por mí mismo. He tomado una decisión sobre mi cuerpo, sobre mi maternidad, sobre mi vida. Me llevé la mano a la boca, intentando sofocar el sollozo que subía como lava por mi garganta. No, susurré, no puede ser cierto. Solo lo supe después, continuó, con lágrimas en los ojos. Cuando regresé, tu madre me dijo que era lo mejor, que ahora podrías vivir una vida limpia. Creía que te estaba salvando, pero nos destruyó, y destruyó una parte de ti que ni siquiera sabías que existía. Temblaba como una hoja al viento. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, sin poder contener las lágrimas. ¿Por qué? Él olió. Porque cuando intenté acercarme a ti meses después, ya estabas con Flavio. Y tu madre me echó de casa otra vez. Dijo que no tenía derecho a volver a estar en tu vida. Y yo lo acepté. Fue más fácil huir que afrontar la culpa. Me dejé caer en la silla. Flavio, mi mamá, un niño que nunca nació, una decisión que nunca tomé, una vida que nunca viví. Todo finalmente encajó.
como piezas que habían estado dispersas a lo largo de 4 décadas. Alcides tomó mi mano con extrema gentileza. Necesitaba decírtelo antes de morir. No para que me perdonaras, sino para que pudieras liberarte de la mentira que cargaste durante años sin saberlo. No fue tu culpa, Eulinda. Nunca lo fue. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Lloré por la niña que solía ser, por la madre que no pude ser, por la vida que decidieron para mí y para la mujer que pasó 40 años creyendo en una historia incompleta. Alcides respiró profundamente. Siempre fuiste fuerte, más fuerte que yo. Solo quería, antes de irme, que supieras que nunca te abandoné. No como creías. Me apartaron y era demasiado débil para luchar por ti. Levanté la cara, todavía abrumado por el dolor. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa resignada, como de alguien que entiende que el tiempo que queda es corto. Porque ahora no tengo nada que perder. Y tú tienes todo que ganar al saber la verdad. Permanecimos en silencio. Un silencio de almas antiguas, hasta que murmuró: ¿me perdonarás por ser un cobarde? Lo miré, y me di cuenta, con dolorosa claridad, que mi perdón no cambiaría el pasado. Pero pude liberar mi presente. Te perdono, respondí, no por lo que hiciste, sino por lo que necesito dejar atrás. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, y una profunda sensación de alivio se extendió por su rostro. Gracias, murmuró. Ahora puedo irme en paz. Salí del hospital caminando lentamente, como si cada paso reacomodara un pedazo de mí que ni siquiera sabía que estaba suelto. El viento era cálido. El cielo tenía tonos naranjas, pero dentro de mí todo era un terremoto. Flavio, Renato, Antonio, mi mamá, Alcides y la nueva verdad, un pasado que elegí no vivir. Pero eso era lo que necesitaba entender ahora para seguir vivo. No sabía entonces que aquella revelación, dolorosa, inesperada, arrancada de lo más profundo de mi historia, acabaría abriendo un camino hacia una sanación profunda. No solo para mí, pero para mi hijo, para Flavio, y en cierto modo también por el recuerdo de mi madre. Porque el capítulo final de esta historia no sería sobre el dolor. Se trataría de sabiduría. Al salir del hospital esa tarde, sentí como si caminara dentro de mi propia memoria. Cada paso parecía despertar un recuerdo enterrado, una vieja emoción, un eco que desconocía. La revelación de Alcides, que mi madre había decidido qué pasaría con mi embarazo sin consultarme, abrió una herida que creía sanada hacía décadas. Pero, en cierto modo, quizá nunca sanó del todo. Quizás solo la habían ocultado. Así es la verdad. No destruye, sino que reorganiza. Caminé lentamente por las calles, observando cómo las sombras se alargaban en el suelo. Las ventanas iluminadas de las casas parecían escenas de películas que nunca había protagonizado. Familias cenando, niños correteando, parejas conversando. Y allí estaba yo, una mujer que, durante tanto tiempo, creyó conocer su propia historia, solo para descubrir que partes de ella habían sido ocultadas por quienes deberían haberla protegido. Cuando llegué a casa, Renato estaba sentado en el sofá, con la mochila tirada a un lado y la guitarra en el regazo. Levantó la vista con preocupación inmediata. «Mamá, estás pálida. ¿Papá hizo algo?» Me senté a su lado lentamente, como si yo mismo tuviera miedo de desmoronarme allí mismo. «No se trata de tu padre», respondí, tomándole la mano. «Es algo más antiguo, algo que necesito entender yo mismo antes de poder explicártelo». Renato frunció el ceño. «¿Quieres que te prepare un té?», preguntó, con la sensibilidad que solo los niños criados en el dolor y la ternura saben ofrecer. Sonreí. «Sí, quiero. Gracias, mi amor». Preparó el té con cuidado, como si calentar el agua también me calentara el corazón. Me senté a la mesa con la taza caliente en las manos. El vapor se elevaba, y lo observé como quien intenta adivinar un futuro silencioso. Renato se sentó a mi lado. «Cuando quieras hablar, estoy aquí», dijo, y ese gesto, tan simple y tan poderoso, abrió en mí el coraje que necesitaba. Pero no en ese momento. Esa noche, primero necesitaba escucharme a mí mismo. Después de que Renato se durmiera, recuperé una caja vieja guardada al fondo del armario. Era una de esas cajas de cartón.
ya un poco desgastadas, llena de cartas, fotografías y recuerdos de décadas atrás, cosas que había guardado sin saber por qué. Encontré una foto mía a los 19 años. Llevaba el pelo suelto, una sonrisa tímida y un vestido azul. Tenía un libro de literatura en la mano. Fue una época en la que creía que el mundo era más grande que mis miedos y que el amor lo podía todo. Toqué la foto con cuidado. Aquella joven no sabía nada. No sabía lo que venía. No tenía ni idea de las decisiones que tomarían por ella. No sabía que no tendría un hijo. Ella no sabía nada acerca del matrimonio que la destrozaría. No tenía idea de la fuerza que descubriría en los años venideros. Tenía ganas de abrazar a esa chica, para contarle lo que descubrí recién a los 67 años. No todo silencio es paz. No toda renuncia es generosidad. No todo el dolor es culpa tuya. Y lo más importante, la vida te quitará cosas, Eulinda, pero te devolverá otras. No tengas miedo. Sobrevivirás. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón más tranquilo. No ligero, pero tranquilo. Era como si el dolor se hubiera asentado en un rincón donde ya no me asfixiaba. Preparé el café. Renato se fue a la escuela y me quedé sentada a la mesa un buen rato, mirando el patio trasero como uno se mira en un espejo emocional. Flavio envió un mensaje. ¿Puedo ver a Renato hoy? Descubrí algo importante en la terapia y quería compartirlo con él. Yo simplemente respondí, sí, a las 5 p.m., pero no les dije nada sobre Alcides. Esto todavía era mío. Una parte de mí que necesitaba procesar antes de compartir. Más tarde, decidí ir a la biblioteca, mi refugio, mi lugar de silencio organizado. Al llegar, el olor a libros me envolvió como un viejo amigo. Empecé a ordenar la sección de novelas románticas cuando oí pasos lentos que se acercaban. Era Antonio Vargas. Me observó por un momento, con esa mirada sabia que parece ver a través de capas invisibles. «Hoy estás diferente», dijo, más tranquilo por dentro. Sonreí, pero no era una sonrisa completa. «Me reencontré con una parte de mi historia», respondí. «Una de esas partes que preferirías no revisitar». Inclinó la cabeza, alerta, pero sin entrometerse. «Los encuentros con el pasado tienen dos efectos», dijo. «O reabren heridas que aún sangran, o curan heridas que nunca sanaron». El mío hizo un poco de ambas cosas, confesé. Antonio se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «¿Quieres hablar?», respiré profundamente. «Ni siquiera sé por dónde empezar». Él sonrió. «Así que empecemos con lo que nos duele primero». Era simples, profundamente simple y profundamente sabio. Le conté, en términos generales, que me había reencontrado con alguien importante de mi juventud. No mencioné nombres ni detalles delicados sobre el embarazo interrumpido. No era una historia que se pudiera revelar así, pero compartí lo esencial. La verdad destrozada, la conmoción, la culpa que no era mía, la decisión que no me permitieron tomar. Antonio escuchó en silencio, no reaccionó con sorpresa ni con juicio. Escuchó como un guardián de antiguas confesiones. Cuando terminé, colocó suavemente su mano sobre la mía y dijo: «Cuando alguien te quita el derecho a elegir, también te quita una parte de tu historia. Pero el hecho de que hayas sobrevivido y construido otra vida demuestra que eres más grande que la elección que te arrebataron». Me tragué un nudo en la garganta. Continuó: «Y ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer con ella?». Respiré profundamente. «Todavía no lo sé». «Entonces que se instale», respondió. «La verdad es como un visitante inesperado. Llega y lo desordena todo, pero al final encuentra su lugar». Sonreí y me conmoví. Antonio tenía razón, siempre lo tuve. A las 5 de la tarde, Flavio llegó a ver a Renato. Los observé conversando en el patio trasero. Renato mostraba algunos acordes nuevos, mientras Flavio lo observaba con una admiración que nunca antes le había visto, ni siquiera cuando Renato era un bebé. Era como si, por primera vez, Flavio viera a su hijo no como una responsabilidad, sino como una persona. Y entonces escuché parte de su conversación. «Hijo», dijo Flavio con vacilación, «hoy hablé de mi culpa en la sesión, del miedo que tenía y que aún tengo. Y me di cuenta de que me he pasado la vida huyendo de todo lo que me recordaba que podía fracasar, incluyéndote a ti». Renato se mordió el labio. «Ojalá te hubieras quedado». «Lo sé», respondió Flavio con la voz quebrada. «Y hoy entendí que quedarse no se trata de ser fuerte, se trata de ser honesto. Y estoy intentando empezar». Renato respiró profundamente. «Ya lo veo, papá». Flavio lloró y, desde lejos,
sentí una emoción que no se limitaba solo a ellos, se trataba de mí también. Viéndolos a ambos reconstruir su propia historia, mientras intentaba reconstruir mí, fue como ver cómo vidas paralelas volvían a encarrilarse. Esa noche, después de que Flavio se fuera, salí sola al patio. El cielo estaba estrellado, la luna en lo alto, las sombras de los árboles se movían con la suave brisa. Me senté en el banco de madera y me dejé envolver por el silencio. Y fue allí, en el equilibrio entre lo que era y lo que soy, que me di cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba cargar con los fantasmas que otras personas habían creado. Ya no necesitaba vivir atrapada por lo que me habían quitado. Tenía derecho a viajar ligero de equipaje, a seguir en su totalidad, para seguir adelante en paz. Pero todavía faltaba algo. La conversación final aún estaba por llegar, la comprensión definitiva, la pieza final. Y ella vendría al día siguiente, cuando volví al hospital para ver a Alcides por última vez. El resultado tenía que suceder. Fue un ciclo que merecía cerrarse con dignidad. Pero ¿qué pasaría durante esa visita? Cambiaría no solo mi relación con mi pasado, pero así es como imagino mi futuro. Regresar al hospital al día siguiente fue como caminar por un pasillo entre dos mundos, el que había sido y el que sería tras aquella última conversación. El ambiente era diferente, nublado, sofocante, como si el tiempo contuviera la respiración. La gente en el pasillo parecía más lenta, como si obedeciera a un ritmo invisible. Mis pasos resonaban más fuerte que el día anterior, o quizá era mi corazón. Latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. La vida tiene su propio sonido cuando estamos a punto de cerrar un ciclo. La puerta azul de la habitación 12 estaba entreabierta. Llamé suavemente. No hay respuesta. Tiré lentamente. Dentro, Alcides estaba sentado, pero ahora mucho más débil. Tenía los ojos demasiado hundidos, la piel demasiado pálida y la respiración demasiado entrecortada. Giró la cara lentamente cuando notó mi presencia. «Sabía que vendrías», dijo con voz débil. Me acerqué a la cama y me senté en la silla. «Vine», respondí, «pero aún no sé si estoy listo para todo». Él mostró una sonrisa. «Nadie está realmente ahí, Eulinda. Simplemente nos vamos». Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Entonces se armó de valor y dijo, «Necesito pedirte perdón una vez más». Lo miré fijamente. «Ya lo preguntaste, Alcides, pero no por lo que hice», respondió, «sino por lo que no hice». Esa frase resonó en mí como un murmullo ancestral. Lo que dejamos de hacer a veces pesa más que los errores que cometemos. «Debería haber luchado por ti», continuó. «Debería haber confrontado a tu madre. Debería haber preguntado, investigado, quedarme, pero fui un cobarde, y la cobardía tiene un precio muy alto. Me costó la vida que podría haber vivido a tu lado. Te costó la verdad que merecías. Te costó», tragó saliva con dificultad, «la oportunidad de ser padres juntos». Cerré los ojos. Ese dolor ya no era punzante, era profundo, antiguo, pero ahora, por primera vez, había encontrado una salida. «Alcides», dije con calma, tomándole la mano. «El pasado no se puede deshacer, ni quiero que se deshaga. Lo que necesitaba era la verdad, y tú me la diste». Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «La verdad te libera, pero también duele», murmuró. «Lo sé». «Eso también lo sé», respondí. Me miró como si intentara memorizar mi rostro una vez más. «Eulinda, fuiste el gran amor de mi vida, y la única con la que no supe vivir. Necesité envejecer para aprender que el amor sin valentía no arraiga. Y yo nunca tuve suficiente valentía». Esa declaración, hecha tantas décadas después del final, no me conmovió. No reavivó la pasión, ni el remordimiento, ni la nostalgia. Simplemente selló una vieja caja que por fin podía cerrarse con dignidad. El amor no correspondido no tiene por qué convertirse en una herida eterna. Puede convertirse en comprensión, y se dio la vuelta. «Gracias por decírmelo», respondí, «y gracias por dejarme seguir adelante sabiendo que no era culpable». Él sonrió, casi débilmente. Nunca lo fue. Era demasiado joven y estaba rodeada de miedos que ni siquiera eran suyos. Su respiración se volvió más pesada. Un médico entró a revisarlo, pero se dio cuenta de que casi habíamos terminado. Simplemente hizo una señal para que se quedara cerca. Entonces, Alcides tomó un sobre de la mesita de noche
y me lo entregó. Aquí tienes una carta que escribí, dijo. Es para que la leas cuando estés listo. No ahora, no mañana. Cuando sientas que es el momento adecuado. Recogí el sobre. Estaba sellado. Es pesado. No físicamente, sino emocionalmente. Lo prometo, dijo. Cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad, y entonces pronunció la última frase que oiría de aquella voz que una vez hizo temblar mi juventud. Gracias por venir. Ahora puedo estar tranquilo sabiendo que sabes la verdad. Se me hizo un nudo en la garganta. Vete en paz, Alcides. Él sonrió levemente, y por primera vez desde que lo conocía, hacía más de 40 años, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto: verdadera paz. 2 días después, recibí una llamada telefónica del hospital. Alcides se había marchado durante la madrugada. Me senté en el sofá con la noticia resonando dentro de mí, no con desesperación, sino con una extraña serenidad, como si el universo me hubiera permitido cerrar un capítulo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Encendí una vela. Pensé en él como un hombre joven, riendo a carcajadas. Pensé en él en la plaza del pueblo, tratando de convencerme de sueños imposibles. Pensé en él ahora, finalmente descansando, y me di cuenta de algo extremadamente importante. No guardé rencor, ni siquiera ira. Sin culpa, traía consigo comprensión, y la comprensión es la forma más madura de liberación. Ese mismo día, decidí que necesitaba hablar con Renato. La verdad sobre el pasado no era algo que él necesitara como hijo, sino algo que yo necesitaba compartir como mujer, para que comprendiera que mi fuerza no venía de la nada. Me senté con él en la mesa de la cocina. Hijo, necesito contarte una parte de mi vida que nunca le he contado a nadie. Me miró curioso y respetuoso. Con cuidado y delicadeza le conté solo lo esencial: que antes de ser su madre había vivido algo muy doloroso, con pérdidas, silencio y decisiones que no me correspondían. Le expliqué que había reconectado con la persona de aquella época, que lo habíamos aclarado todo y que esto me había ayudado a sentirme más plena. No di detalles íntimos, porque no es apropiado y no se trataba de él. Renato escuchó todo atentamente. Me tomó la mano y dijo: «Mamá, estoy muy orgullosa de ti, muy orgullosa. Eres la mujer más fuerte que conozco». Y en ese momento me di cuenta. Me había convertido exactamente en lo que la vida había intentado arrebatarme: una mujer entera. Las semanas siguientes estuvieron llenas de un agradable silencio. Silencio que cura, silencio que organiza. Flavio continuó su terapia. A veces nos encontrábamos en la plaza y charlábamos cordialmente. Había cambiado, no por arte de magia ni del todo, pero sí de verdad. Su paternidad tardía por fin estaba tomando forma. Renato, a su vez, encontró una nueva expresión en la guitarra. Sus melodías parecían transmitir todo lo vivido, sin peso, sin tristeza, solo con historia. Y yo comencé a caminar por la vida con más ligereza. Un día, al caer la tarde, me encontré con Antonio en la plaza. Nos sentamos en el banco, como siempre. Me miró con esa mirada que trasciende las capas. «Hoy eres diferente», dijo. «¿Cómo esto?» «Está más completo ahora». Sonrisa. Luego dijo algo que recordaré por el resto de mi vida. «La verdad no vino a hacerte daño, Eulinda. Vino a devolverte lo que tenías». Y allí, en aquel sencillo banco, bajo la sombra del viejo árbol de la plaza, me di cuenta. La vida me había devuelto a mí mismo. Al final, cada capítulo de mi historia, Flavio, Renato, mi madre, Alcides, incluso Antonio, me había servido para enseñarme algo esencial: que amar no significa perderse a uno mismo. Ser fuerte no significa estar en silencio. Renunciar no significa desaparecer. Y la verdad, cuando llega, siempre te hace libre. Sobreviví a un dolor profundo. Reconstruí los lazos. Enterré fantasmas y aprendí a mirarme con cariño. Hoy, a mis 67 años, puedo decir: la vida no me ha dado todo lo que pedí, pero me dio todo lo que necesitaba para ser quien soy, y eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Gracias por caminar conmigo a través de cada página, cada verdad, cada dolor y cada renacimiento. Su presencia da sentido a todo esto. Y si te gusta nuestro contenido y quieres seguir recibiendo historias como esta, historias reales, humanas, llenas de emoción y aprendizaje, suscríbete al canal. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo
y nos permite seguir compartiendo historias que tocan el corazón e iluminan el alma. Muchas gracias por ver hasta el final. Que tu vida también encuentre caminos de paz, verdad y nuevos comienzos.